Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase virtual de Área 12. Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de Área 12 y hago así porque seguramente ya nos conocimos en alguna clase. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre algunos temas relacionados a medios como siempre, pero quizás desde la estrategia, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos técnicos, pero principalmente poder reforzar aquello que vemos en clase. Esto no es una clase presencial, sino virtual. No nos podemos ver las caras, no podemos charlar sobre ciertos temas o practicar, pero sí de pronto podemos, en este caso, sacar algunas dudas, ¿no? Principalmente tener algunos temas importantes para poder compartir. Bien, les cuento, hoy vamos a hablar un poquito sobre el marketing, sobre lo que significa mercado, ¿no? Cuando uno habla de marketing pareciera que está hablando de una empresa como Coca-Cola, como lo que a ustedes se les ocurra, McDonald's, pero en este caso vamos a hablar sobre medios de comunicación. ¿Cuál sería la manera de llegar con el marketing a través de los medios de comunicación? Sé que cada uno de ustedes va a nuestras escuelas y no para decir paso el tiempo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior, virtual, cuando les contaba que una cosa es hacer un curso y otra cosa es hacer un curso y poder, digamos, llegar a hacer cosas realmente interesantes, ¿no? Hay gente que hace cursos de todo tipo y de pronto dice, bueno, uno más. Sin embargo, en este caso yo lo que les quiero sumar es la posibilidad de que ustedes también puedan hacer este curso o ser parte de la Escuela de Medios de Comunicación Área 12 y a su vez proyectarse. ¿Recuerdan? Proyectarse. Así que nos vamos a proyectar en este caso. Quiero que ustedes tengan en cuenta qué es el marketing, qué es el mercado de medios de comunicación y verlo desde distintos aspectos, ¿no? Tener varias miradas para poder observar cómo es el crecimiento y cómo es el establecimiento de ello. Normalmente vemos que la gente que no tiene una idea completa de esto, dicen, bueno, vamos a hacer un programa, ya sea radio, televisión, no sé, alguien que pueda hacer algo como youtubers, pero eso sería como mucho más amplio. Principalmente aquellos que quieren hacer un programa, una producción, dicen, a ver, ¿cuándo lo hacemos? Y buscan un medio de comunicación que tenga un espacio libre, y en realidad hay que pensar no en el espacio que te den, sino en el espacio que vos necesitás para hacer tu producción. Y ese espacio tiene que ver con una cuestión de a qué público querés llegar, ya lo habíamos hablado. ¿A qué público yo quiero y necesito llegar? Tengo un mensaje y necesitamos darlo a la persona correcta. Imagínense estar en un barrio humilde y decir, tengo una empresa de sushi, ¿no? Que es un producto muy caro, que es, digamos, muy costoso para comprar, ¿no? Entonces la gente de allí quizás no es que uno eche a menos esto, sino que es una comparación. Quizás no tenga el poder adquisitivo como para poder comprar este producto, este alimento. Sin embargo, en otro lugar donde la gente sí tiene acceso económico mayor, lo pueden adquirir. Bien, lo mismo pasa con los medios de comunicación y no tiene que ver con un tema de costos, sino con quizás gustos, algunas costumbres y demás. Por eso veamos cuáles son los puntos a tener en cuenta y ahí vamos a ver varios aspectos, ¿no? Técnicos, vamos a ver algunos aspectos de cómo presentarnos y demás. Pero quiero hablarles sobre esto del marketing en medios de comunicación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué alcance tiene que tener nuestro medio o nuestro programa, ¿no? ¿Cuál es el alcance deseado? Algunos me pueden decir, y constantemente pasa mucho más en este tiempo, que a través de las redes sociales uno no tiene límites. Y es verdad, no tenés límites, te pueden escuchar y ver en distintos lugares. Pero con eso no solucionamos todo, porque tampoco se trata de que podamos pensar, bueno, hago un programa y me van a ver en Australia, que estaría bueno, pero también sería muy bueno que nosotros pensemos en un público específico para que podamos, orientar nuestra producción de una manera más efectiva. Cuando hablamos de medios de comunicación, también tenemos esta posibilidad de hacer algo a través de las redes sociales, del internet, que no tiene un lugar establecido. Pero no te olvides que vos perteneces a un lugar, que la producción que vos estás representando pertenece a un lugar. Si uno pone un canal de un país X,
uno quiere ver sus culturas, quiere ver sus culturas, quiere ver sus costumbres, quiere estar en contacto con la gente de ese lugar a través de lo visual, a través de lo auditivo. Por eso que los medios representan a una región. No nos tenemos que olvidar eso. Entonces debemos saber, primer punto, cuál es el alcance del medio, cuál es el alcance del medio al que yo quiero llegar, ¿no? Principalmente en el que yo puedo adquirir, ya sea una hora, comprando una hora en radio o teniendo un tiempo en televisión. Y si es de redes sociales o internet, que no tiene una jurisdicción, desde dónde yo me planto para poder hacer esa producción, ¿no? ¿Desde dónde? Buenos Aires, Catamarca, desde Ushuaia. ¿Desde dónde? Desde Paraguay. Cuál sea el lugar, es importante que sepas darte a conocer y digamos representar esa región. Para eso lo que tenemos que saber es cuál es el alcance del medio al que nosotros necesitamos llegar. Cuando alguien te dice, che, mirá, te estoy viendo o escuchando desde México, no significa que ahora, bueno, vamos a hablar como cuates, ¿no? Vamos a hacer nuestros programas porque en México nos están escuchando, ¿no? Sino que tiene que ver esto con plantearnos, digamos, un objetivo, ¿no? Yo pertenezco o soy de Argentina, soy de cierta ciudad, voy a presentarme tal cual como soy, y de ahí en adelante poder jugar con esto de la producción de los contenidos y demás. Palabra importante que ya saben que en cada clase soy de hablar mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance del medio? ¿Qué cantidad de personas viven en esos lugares, ¿no? Otro punto importante es también cuáles son las costumbres que yo voy a tener en cuenta, ¿no? Las costumbres a cubrir. Hay muchas personas o lugares que tienen costumbres específicas. Yo siempre lo cuento esto y es algo que de pronto nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo son las costumbres de la ciudad a la que yo quiero alcanzar? Porque seguramente tienen horarios, en el caso de edades específicas. Si vamos a apuntar a adolescentes, no hagamos un programa a las 8 de la mañana, hagamos un programa más bien tarde, vespertino, nocturno. Si hablamos de gente grande, sí, al revés, vamos a hacer un programa muy pero muy temprano, que la gente se levanta, hace sus actividades y demás. En realidad en todo horario tenemos gente de todas las edades, pero principalmente esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son cuáles son esos lugares de intereses, lugares específicos de intereses que nosotros vamos a representar y ahí, bueno, tener en cuenta estos contenidos y estas producciones, ¿no? Otro tema importante es cuando yo estoy hablando de un determinado programa, estoy hablando de un público. Ese público tiene características sociales, no tiene ciertas costumbres. Entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son las acciones sociales del lugar en el cual yo voy a estar trabajando, ¿no? Cuáles son las costumbres de ese lugar que yo quiero cubrir. Si ustedes están trabajando en una zona como Mercedes o en provincia de Buenos Aires o de pronto Río Negro, en alguna ciudad o provincia, ¿cuáles son las costumbres del lugar en el cual vas a trabajar o en el cual vas a desarrollar tu producción? Eso es muy importante porque eso va a determinar el tipo de producto o el tipo de contenidos que vas a preparar para ese producto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es el público al que nosotros queremos apuntar. Bien, voy a insistir con algo que ya lo hablé en algunas clases y hoy le voy a dar un poquito más de fuerza. Tiene que ver con las preferencias musicales. Y acá tenemos una amplitud inmensa. ¿Por qué? Porque la música ha crecido mucho. Antes se podría decir, hace muchos años, que en el norte o en ciertos lugares se escuchaba un estilo de música adecuada. Hoy la verdad que es mucho más amplio. No obstante, hay como ciertas preferencias y hay que tenerlas en cuenta, ciertas preferencias que hay que prestar atención, mucha atención. Pero la música determina un ánimo. Si yo siempre digo, ¿no? Pongo una música lenta cuando estoy explicando algo, seguramente la gente se duerma, ¿no? Y eso es muy común, que la gente se duerma si el programa es muy largo, si la música es muy lenta. O por el contrario, por ahí suceden cosas, ¿no? que tienen que ver con temáticas específicas que por ahí no coinciden. O sea, la música no coincide con el tipo de temas que yo estoy planteando. Les cuento algo que me pasó hace unos días en una ciudad y cuando lo vean a este video se van a reír porque saben de quién estoy hablando. Y lo tomo como un ejemplo, no es que estoy burlándome, simplemente me hicieron una entrevista, ¿no? Entonces yo siempre aclaro, tengan en cuenta el tema de la música.
Y parece que en esto de medios de comunicación todo el tiempo hay que estar aclarando, ¿no? Una y otra vez, práctica tras práctica. Che, volvamos a hablar de esto. No se olviden de tal tema que siempre hablamos. Por eso las clases virtuales son para recordar un poco esos puntos, ¿no? ¿Y qué pasó? De que me quisieron hacer una entrevista, me hicieron la entrevista y la música nada que ver. Nada que ver. O sea, yo estaba hablando, el programa tenía un nombre más bien de entrevistas con conocidos o algo así. Pero la música era, permítame que sea, aunque sea gracioso, ¿no? Pero me acuerdo que en una parte decía, Dios ama al pecador, arrepiéntete, hermano. Y de pronto, acá estamos con Iván Ramírez Devia, que nos va a hacer esta entrevista, que nos va a dar esta entrevista. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la música? Después de pecador vengo yo hablando, ¿viste? O sea, nada que ver. Seguramente ustedes se rían, pero en ese momento no sabía cómo hacer para que saquen esa canción porque es hermosa, pero no tenía que ver con lo que estamos hablando. Así que, bien, vamos a seguir con otros ejemplos más que tenemos en cuenta, pero principalmente este que están anotando y ven en pantalla, preferencias musicales. La música tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la gente y ahí tenemos que empezar a clasificar estilos, ¿no? Cuando en algunas clases yo les hablé sobre el lenguaje musical, me acuerdo que les decía qué música va a la mañana, que en un programa matutino, qué música va en un programa vespertino, qué música pondrías a la noche. Si yo te digo es un programa folclórico, sí, pero ¿qué tipo de folclore? Folclore juvenil, folclore para gente mayor, de qué zona del país, porque eso tiene mucho que ver. Rock, pero ¿qué tipo de rock? Rock nacional, rock internacional, rock pop, rock del recuerdo. ¿No? Música de adoración, de qué parte, de qué región, ¿no? Música de iglesia, pero hay muchísimo para hablar. Por eso, uno de los puntos a tener en cuenta en la estrategia y en el marketing de medios de comunicación es qué tipo de música voy a utilizar y ustedes ya seguramente lo están teniendo en cuenta. Recuerden que no va cualquier canción en todo momento, sino que tiene que tener, digamos, tiene que coincidir la música, el estilo, ¿no? El ritmo con lo que yo voy a decir y también tiene que coincidir con el tema que estoy hablando. El otro día, y aprovecho para comentar, en una ciudad me preguntaron si era mejor cuando uno está hablando al aire poner música de fondo o no. Y yo dije que simplemente la música, cuando uno está hablando de fondo, rellena mucho, muchísimo, porque nos ayuda a tener, digamos, un mejor clima, la atención de la gente, como que viste mejor. Entonces, sí que es importante. El tema es que esa música no sea, digamos, hablada, que no es que digamos, de pronto nos interrumpa una persona diciendo algo en una canción y que la gente por ahí quiere prestar atención a lo que dice la canción si la música está muy elevada. Entonces en este caso hay que tener mucho cuidado, no tratar de usar solo música y entonces eso va a hacer que nadie se distraiga, ¿no? Otro tema importante a tener en cuenta es la clasificación por edades, ¿no? Las edades son muy importantes. La clasificación por edades marca también una estrategia. ¿A qué público quiero llegar? Tenemos que saber que
si hablamos de niñez, ahí nos encontramos con muy poca gente prendida frente, o muy pocos chicos prendidos frente a los televisores o a las radios, ¿no? Hoy los chicos están mucho más metidos en YouTube, los más chiquitos le ponen esas, listas de canciones o videos que van uno tras otro. Pero después en cuanto a edades, tenemos que tener en cuenta que hay en la adolescencia 2 o 3 edades a tener en cuenta, principalmente los más chicos, los que recién comienzan a conocer la música, que van como a mucha velocidad, y después los que se van estableciendo hasta que en la juventud tenemos ya un público musicalmente y de contenidos diferentes. Los contenidos a tener en cuenta son muy pero muy importantes al momento de hablar de la clasificación de edades, ¿no? Tenemos niños, adolescentes, jóvenes adultos y después adultos mayores. Y ahí tenemos una variedad de temas muy interesantes. En algunas clases yo me doy cuenta que cuando el grupo es de gente mayor, se interesa mucho por por la información social. Tiene mucha, pero mucha llegada a la información también de, no sé, de lo que está pasando a nivel local, también de servicios, muchos servicios, o sea, se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, fíjense estos horarios, fíjense lo otro. Bueno, esto tiene que ver justamente porque el público mayor tiene mucho más responsabilidades que un público menor. Entonces, si estás apuntando estratégicamente a un público mayor, tenés que tener mucho más contenido, información, investigación. Ahora, en el caso de los chicos, por ahí se divierten mucho más con el tipo de contenido divertido, también investigativo, pero mucho más rápido. Recuerden que estamos en una época en donde la velocidad es importante, ¿no? Y ser también, en este caso, algo que apuntamos en estas clases pasadas, principalmente en lo que es multiplataforma, ser preciso, ¿no? No extenderse en lo que compartamos, porque no hay éxito en eso que es largo de contar, que nos lleva 40 minutos. Y he escuchado programas que ocupan toda una hora hablando, no ponen música, no tienen artística, es simplemente una persona leyendo, hablando, mirando, ya sea un libro, la Biblia, alguna cosa, y ahí nos quedamos, ¿no? Y eso obviamente cansa el oído, y si es visual, ni les cuento, ¿no? Así que tengan en cuenta de que cada edad tiene un tipo de producción específica, ¿no? Un tipo de contenido especializado. Así que son 4 edades principales: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Así como en la vida nos pasa para muchas cosas, también en los medios de comunicación debemos tener en cuenta eso. Algo que también no debemos dejar de observar, que el marketing y principalmente los medios de comunicación también pasa lo mismo. No se trata de hacer un programa porque nos quedó un espacio libre, como les decía hace un rato, sino de tratar de buscar, aunque cueste un poquito más, aunque nos lleve más tiempo, esperar o producir para esa acción, tener en cuenta lo que pasa con muchas empresas. Si uno habla de esta empresa de la M Gigante, que anda por todo el mundo, que vende esas hamburguesas, les guste o no a alguno, se venden. Ellos cuando piensan en en poner un local, no es que dicen, bueno, a ver, mirá, hay un localcito ahí libre, vamos a ir y vamos a alquilar ese lugar, o vamos a comprar ese lugar y vamos a poner el local de venta de comidas rápidas. No, sino que ellos hacen toda una investigación: dónde está la gente, por dónde camina, en qué horario, si hay cerca un transporte público fuerte o un fluido de gente que llega en ciertos horarios, cuántos jóvenes hay, cuántos niños hay, si hay plaza cerca, si hay terminal de trenes, si hay otros negocios, si hay comercios de ropa, si hay shoppings. Entonces, todo este marketing, que ya me estoy yendo para otro lado, lo traigo para el lado de los medios de comunicación, y allí es importante entender que ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Hace unas clases atrás hablábamos con muchos de ustedes sobre la cantidad de celulares que se venden por día. 35.000 celulares se venden por día en la Argentina, y esto va a seguir creciendo. Entonces uno piensa, ¿dónde está la gente? Y están los celulares. Entonces, ¿qué tipo de contenido voy a hacer? Contenidos, o sea, ya sea de radio o televisión, pero apuntemos también a los celulares, porque hay cada vez más. Hay mucha gente que está hoy haciendo un viaje de 1 o 2 horas para ir al trabajo, o menos, que está revisando constantemente. ¿Qué tal si estamos en esos lugares? Yo ya se los expliqué. Pero hay que ser estratégico en cuanto a medios de comunicación. Ahora, hay que entender algo. Si yo me voy a ir a un celular, si voy a ir a ese aparatito chiquito que tiene un tiempo dedicado, que el tiempo de tolerancia es menor que un equipo de televisor que está en tu casa, porque vos lo tenés en tu mano, porque estás bajando, porque alguien te llama, porque querés mandar un mensaje, no puedes estar 1 hora mirando
un video, no puedes estar media hora escuchando un programa, vas a estar minutos. Entonces aprovechemos y seamos breves, ¿no? Esa era la palabra, brevedad en medios. Eso es parte de la estrategia en medios actuales, ser breves, ser concisos, vamos a ir al punto. Entonces vamos a poder capturar la atención de la gente y ganar mucho más público. Ese es el marketing estratégico, ¿no? Después también está la estrategia en la comunicación. ¿Cómo me voy a comunicar con la gente? Entonces, ahí viene el tema de los medios virtuales que voy a utilizar para poder llegar a la gente. El tema de las redes sociales. Y hablemos un poquito sobre esto. Redes sociales. Recuerden tener banners a mano siempre. Traten de hacer uno genérico. Si se entiende la palabra genérico, significa que es uno, digamos, un aviso base al que yo le voy a poder simplemente cambiar fotografías, fechas, horarios, nombres. Entonces de esa manera yo voy a estar todo el tiempo promocionando lo que hago, ¿no? Lo vamos a variar porque si no la gente va a pensar que es el mismo. Pero tengamos en cuenta este trabajo de tener banners para subir a las redes sociales y decir estamos en tal lugar. Traten de vincular con los medios y vincular con la gente y tratar de poner frases de interés, ¿no? Esta es otra palabra interesante para el mercado o el marketing, como ustedes le quieran decir, de los medios de comunicación. Usar palabras claves, así como lo es el hashtag, ¿no? Esta palabra clave que nos encuentra con un montón de otras personas que están pensando exactamente lo mismo. También tenemos que ser, digamos, sencillos al momento de escribir y poner algo que realmente sea clave, algo trascendente, algo que llame la atención de la gente. Así que prepárense entonces para tener banners con o tipo de anuncios o posteos que realmente llamen la atención, sean breves. Vamos otra vez. Repitan, ustedes que están del otro lado conmigo, parece una iglesia, ¿no? Pero repítanlo, seamos breves. Seamos breves. El ser breve no significa no tener información, es ir al punto, ¿no? Ganar tiempo. Entonces, en mayor tiempo vamos a tener mayor cantidad, en menos tiempo, perdón, vamos a tener mayor cantidad de contenidos si los sabemos utilizar. ¿Bien? Entonces, en la estrategia comunicacional está este tema de ser breve e ir a lo conciso. Y vamos a ir viendo algunos temas importantes y estos son los que... Este último punto tiene que ver con una estrategia y vamos a seguir ampliando esto de la clase muchísimo más. Y la estrategia es que podamos tener una buena agenda. Una buena agenda. Armen una excelente agenda donde ustedes tengan todos los datos que sean necesarios. Vayan separándolo por tipo de programa, o sea, el programa que van a hacer, tipo de producción. Tengan contactos de personas interesantes, de datos de medios que les puedan brindar información, de personas y de páginas web, de agencias de noticias. Así que de eso vamos a seguir hablando, pero este sería el link, ¿no? Tengamos en cuenta las fuentes, ¿no? Las fuentes son los lugares donde yo extraigo la información y tengamos una buena agenda de contactos. Cuando me enteré que iba a haber el curso, ¿no? Este nuevo ministerio en la iglesia, me llamó la atención porque a mí todo lo que es medios de comunicación, arte, todo eso me gusta. Y me gusta aprender, así que me metí de curiosa nada más y cada vez me fui involucrando más. A medida que fueron pasando las clases me fui interesando más. Mi expectativa creo que la superó y me gustaría seguir trabajando con Área 12 porque cada vez más sigo aprendiendo cosas nuevas. Bueno, yo estoy estudiando producción y al venir acá a Área 12 y aprender cosas que nos enseñan, pude como complementarlo con lo que estaba estudiando y más que nada para la iglesia. Cuando hablamos de agenda de contactos también tenemos que tener en cuenta las fuentes, que recién lo dije y no quiero que quede muy descolgado. Fuentes se le llama de dónde salen, normalmente en periodismo, de dónde salen las noticias. No vayan a decir algo, y esto lo digo siempre y lo vuelvo a marcar acá, traten de no decir algo que encuentren solamente en una red social, traten de que esa información sea extraída de un medio confiable, porque si no pueden llegar a tener problemas o quizás nadie de la justicia les pueda llegar a hacer un problema, una demanda, pero sí la gente va a decir, che, lo que vos decís no es confiable. ¿Por qué? Porque lo sacaste de una red social, porque no llamaste, porque no verificaste, y eso se puede complicar, ¿no? Esto pasa inclusive aquí, muchas veces con el equipo o a través del equipo recibimos información. ¿Y dónde lo viste? En tal lugar. Y yo lo primero que hago es ir a agencias nacionales, internacionales. Trato de verificar de que esto sea real, porque muy posiblemente estén hablando de un secuestro que no existe. Hace un tiempo atrás
a mi Facebook, y una persona que yo conozco mucho y quiero mucho y es comunicadora también, posteaba algo que ella consideraba que era real y después al rato lo tuvo que sacar. ¿Por qué? Porque no era real. Porque era una... No se olviden que hay mucha gente que puede inventar una fotografía, que puede inventar un estado, y eso hace que los demás sigan repitiéndolo. Resulta que no era real. Ahora, el tema es que si yo estoy compartiendo algo y no verifico, entonces vamos a tener ahí un problema contrario al por cual estamos hoy en la clase, que es ser estratégicos a través de los medios de comunicación, saber del marketing. Bueno, el marketing tiene que ver con ser confiable también. Entonces, si vos extraes la información de un lugar que es confiable, entonces tu público también va a confiar en vos. ¿Por qué? Porque te basás en medios que realmente son serios, ¿no? Aquí en la Argentina hay una agencia llamada Telam, y aquellos que trabajen en este momento armando programas y demás, pongan telam.com.ar, es la Agencia Nacional de Noticias. Allí se van a encontrar con muchísimos datos importantes que ya están obviamente verificados, así que tengan en cuenta eso. También hay otras, por cada país hay agencias nacionales, por cada ciudad, por cada región hay agencias que trabajan, como Infosic, como muchísimas agencias que les pueden proveer de información. Entonces, antes de decir algo al aire que ustedes consideren dudoso, por favor, traigan la información o llévenla a una agencia, busquen en ese lugar, en esa región, en ese barrio, localidad. Si alguien dijo algo, busquen teléfonos, llamen, inviertan un poquitito de tiempo porque seguramente si no van a tener serios inconvenientes. Para reforzar esto, les cuento algo que nos pasó hace un tiempo atrás con Joan Lescano, parte de esta gran organización Área 2 en el área de producción. Veníamos por una ruta y hubo un accidente, nos quedamos detrás de un camión y había una valla que pusieron los policías y veíamos a unos quizás 20 metros una moto tirada debajo de un camión, ¿no? Lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué sucedió acá? Obviamente un camión y una moto colisionaron. Él se bajó, se acercó a un policía que recién había llegado, no dejaba pasar a la gente, no había mucha información, esto era en el medio del campo. Entonces en ese momento Joan quiso anunciar que había un corte en la ruta tanto, entonces subió una información, pero antes de subir una información le preguntó al policía o a la persona que estaba resguardando el lugar qué había pasado. Entonces le preguntó algo así como: ¿qué pasó? ¿Falleció la persona? Y él la miró al policía como diciendo: imagínate. Ese imagínate significa falleció, ¿no? Entonces Joan puso como información rápidamente en la red social, copiando a un par de noticieros, ¿no? TN o algunos más, diciendo que la ruta estaba cortada, que aparentemente el camión había atropellado a un motociclista. Bueno, esto lo envió. A los minutos, ¿qué hicieron desde la producción de los noticieros? Llamaron a esa localidad donde la había posteado, llamaron a la policía y a los bomberos y preguntaron qué había pasado, le explicaron y no había ningún fallecido, simplemente la persona se había golpeado y la habían llevado al hospital y estaba muy bien. Entonces podemos preocupar a la gente si no tenemos información fidedigna. Entonces tengan en cuenta esto, llamen por teléfono, comuníquense con las personas. Eso nosotros no teníamos forma de hacerlo, estamos en medio del campo. Pero si nos llega a pasar algo así, no digamos: uy, parece que pasó tal cosa, porque podemos preocupar a la gente. Así que uno de los datos importantes a tener en cuenta en tu medio de comunicación es información que sea real, información real. Principalmente muchos de ustedes pertenecen a una congregación, a una iglesia, y quedaría muy mal que después digan: ustedes dijeron esto y no era real. Así que un dato importante a tener en cuenta es ese, ¿no? Y vamos a cerrar con algo que es importante: lenguaje coloquial. Lo hablamos una y otra vez, lenguaje coloquial, ¿no? Lenguaje coloquial. Hay que tener un lenguaje que sea sencillo, como en casa. Eso significa coloquial, hablar como en casa. Podamos hablar de manera sencilla, no nos compliquemos frente a eso. Y ahora sí también, para terminar esto, ¿no?, de marketing, es tener una buena imagen, obviamente, tener buena imagen. Tener calidad no significa tener la última cámara, ¿no?, la de última generación. Significa saber qué hacer con esa cámara, saber qué hacer con la iluminación que tengo, que puedo conseguir, saber qué hago yo con la microfonía, el sonido que tengo. Es importante eso. Entonces, ser exitosos o saber de marketing en cuanto a medios de comunicación implica al poder tener una buena calidad de producción también en la imagen, en el sonido, en el tipo de presentación, el tipo de vestimenta que vas a usar si es algo audiovisual.
el tipo de voz que vas a encarar, si es algo auditivo como la radio, ya sea para celulares o para radio común y corriente. Pero sepamos trabajar mucho en la calidad, ¿no? Si pudiera en este momento, pondría una palabra gigante acá y seguramente lo se está poniendo, que dice tener calidad, ¿no? Tener calidad a través de nuestro medio de comunicación, brindar calidad, ¿no? Buena imagen, reitero, buen sonido, buena preparación, información, como recién decía, yendo a las fuentes, ¿no? Buscando, investigando, trayendo lo mejor de lo mejor. De esa manera vamos a poder realizar contenidos mucho, pero mucho mejores, ¿no? Así que ahí al final de este video van a encontrar 4 preguntas que me gustaría que ustedes puedan responder y luego la puedan enviar a nuestros grupos para que podamos seguir aprendiendo, ¿no? La próxima quisiera ver sus preguntas para que también trabajemos sobre algunas preguntas de cada uno de ustedes, los alumnos en toda Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica que también nos siguen, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando. Recuerden, hoy hablamos un poquito nada más y reforzando aquello de el marketing de en medios de comunicación, tratando de hacer una radio, una televisión, una red social que sea estratégica, que sea justa, ¿no? Que esté preparada especialmente para ese público que vos querés llegar. No apuntes a todos, apuntá al público al que querés llegar y hacelo de muy pero muy buena manera y vas a ver que tu resultado va a ser extraordinario. Así que a prepararse, vamos con estas 4 preguntas. Desde este lugar me despido, mi nombre ya saben es Iván Ramírez Devia, nos volvemos a encontrar en una clase próximamente en tu ciudad, pero no te olvides, 4 preguntas para responder ahí en grupo y también muchísimo para plantear, ¿no? En esto de la estrategia en medios de comunicación. No hagamos las cosas por hacer, hagámosla pensándolo bien, pensando en que esto va a tener un buen resultado, porque si no es tiempo perdido. Decía Phil Cook, y dice Phil Cook todavía, que es un productor de Hollywood, ¿por qué vamos a hacer algo que nadie va a escuchar o que nadie va a ver, ¿no? Y si nadie te ve, ¿para qué lo haces? Así que en este caso, seamos no solamente decir, bueno, contribuyo haciendo un programa y no sé quién me escucha o no sé quién me ve en el caso de televisión, sino que hagamos algo tan pero tan bien hecho que la gente diga, yo elijo ese programa, yo elijo esa producción y ustedes después tengan resultados muy pero muy buenos. Demos el mejor de los mensajes, pero démoslo con excelencia. Así que nos volvemos a encontrar en la próxima clase virtual. Nos quedamos con esta pequeña práctica y preguntas. Chau.